Buenas tardes, mi nombre es Brian Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Junto con Sebastián Medina y Cristian Lozano hacemos parte del curso Pensamiento Sistémico con el profesor Carlos Caicedo y haremos una breve introducción a la reconceptualización del desarrollo en la era de la información eh, desde la perspectiva del caso Silicon Valley. Esto lo haremos con base en los tres libros básicos del curso, o bueno, los tres libros iniciales, que son Introducción a la Teoría General de los Sistemas, Introducción al Sistema Complejo y Autopoiesis. Iniciemos con el de Introducción a la Teoría General de los Sistemas, a cargo mío, y empecemos también por entender qué es un sistema. Existen varias definiciones de ello. Una de ellas es del padre de la eh, teoría general de los sistemas, Umberto Lanfi, y dice que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo a través que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema digamos, no es solamente las partes, sino las relaciones que tienen entre ellas las fuerzas que pueden actuar sobre ellas desde el exterior. También está el concepto de sinergia y de subsistema. Entonces, en el tema de la sinergia, eh, Hall define un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones y las relaciones entre los objetos y sus atributos, donde los atributos pueden ser las propiedades del objeto y un conjunto de partes y sus interrelaciones. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que no puede ser explicado como la suma de cada una de sus partes, sino que también existen interrelaciones, ¿cierto? Eso es un sistema sinérgico. Esos sistemas sinérgicos usualmente son recursivos. Eso quiere decir que están compuestos de subsistemas. Para el caso Silicon Valley, ¿esto cómo se puede explicar? Es que el, eh, Silicon Valley es una ciudad y por tanto es una estructura social compuesta de individuos, de personas, pero que además tiene que ser visto desde la perspectiva de, de las relaciones entre ellas y de las fuerzas que actúan desde afuera de ellas, como puede ser el sistema económico, el sistema social y político, y existen, digamos, algunos campos de algunas tendencias del conocimiento que se aplican sobre este tipo de casos. En específico, podríamos aplicar, por ejemplo, la teoría de juegos para modelar las relaciones entre ellos, las tomas de decisiones, las teorías de decisión también, y la cibernética como, digamos, el análisis de sistemas de control. ¿Mm? Ahora, este es un sistema que es sinérgico debido a que pues, está compuesto de varios elementos, que en este caso pueden ser el Estado y la sociedad, o sea, las personas con sus emprendimientos, los emprendimientos son, digamos, empresas a las cuales le apuestan empresarios inversores, mm, y estos tienen relaciones específicas. En el caso de Silicon Valley, el caso fue que bajo la influencia de estos desarrollos, pues la sociedad fue cambiando un montón y las personas no veían la relación de la sociedad con el Estado, sus emprendimientos con el Estado, por esto este se fue reduciendo a su más mínima expresión. Lo que finalmente terminó en que existía el caso en el que las universidades se fueron poniendo muy, muy caras, no sé, los costos de vida se volvieron súper altos porque nunca se entendió esa relación que existía entre esas personas y el Estado, y la necesidad del mismo. Ahora, es un sistema sinérgico. Silicon Valley puede ser un supersistema, eh, y cada una de las personas o emprendimientos pueden ser un subsistema. ¿Mm? Por esto también es un sistema recursivo y existe una relación entre ellos, ¿listo? Eh, También funciona como un sistema viable, es decir, es un sistema que tiene un sistema de producción, las personas, por ejemplo, un sistema de apoyo que pueden ser los diferentes
secretarías, no sé, los presidencias de las organizaciones de mantención, de adaptación y dirección a cargo de el estado en el cual se encuentra Silicon Valley. Eso sería básicamente una pequeña aplicación o una breve introducción a la aplicación de la teoría general de los sistemas al caso Silicon Valley. Se llama Autopoiesis, la organización de lo vivo, escrito por dos chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana. Varela y Maturana se enfocan principalmente en resolver la siguiente pregunta, descrita en el prólogo y antecedentes que ambos escriben. ¿Qué hace que un sistema vivo sea un sistema vivo? ¿Qué tipo de fenómeno biológico es el fenómeno de la cognición? Estas dos preguntas se han considerado con frecuencia, pero en este libro los autores las consideran como preguntas biológicas. Los autores han construido una biología teórica sistemática que intenta definir los sistemas vivos no como objetos de observación y descripción, ni siquiera como sistemas interactivos, sino como unidades autónomas cuya única referencia es a sí mismos. La consecuencia de sus investigaciones y de sus sistemas vivos como unidades autónomas autodirigidas y autorreferentes es que descubrieron que las dos preguntas tienen una respuesta común. Los sistemas vivos son sistemas cognitivos, y vivir, como un proceso, es un proceso de cognición. El resultado de sus investigaciones es una perspectiva completamente nueva de los fenómenos biológicos. Encontraron también que faltaba una descripción lingüística completa de la organización de lo vivo, lo cual no les permitía comunicar sus ideas de una manera apropiada. Por lo tanto, los autores han inventado la palabra autopoiesis para reemplazar la expresión organización cíclica. La autopoiesis transmite, por sí misma, la característica central de la organización de los seres vivos, que es la autonomía. Los autores tratan de demostrar en los siguientes capítulos cómo se puede definir la vida como algo autocontenido o autopoiético, en el que las interacciones son sólo perturbaciones de la membrana que contiene el sistema autopoiético y que va a generar cambios en el proceso de autopoiesis para que el organismo se pueda adaptar o pueda contrarrestar estas perturbaciones. Esta noción cambiaría el concepto de sistema, ya que el ambiente no juega un papel en la concepción de estos. En el primer capítulo, el autor relaciona y diferencia las máquinas vivientes de las no vivientes, pero de igual manera explican que todo puede ser clasificado como una máquina. La única diferencia es que existen máquinas autopoiéticas y máquinas no vivientes. Para poder definir máquinas vivientes de una buena manera, los autores introducen por primera vez el término autopoiesis, explicando la etimología del término y explicando que las máquinas vivientes necesariamente son autopoiéticas. De igual manera, los autores introducen varias propiedades características de seres vivos tales como la autonomía, que es un rasgo esencial, y definen autopoiesis como la capacidad de un sistema u organismo de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Para poder definir las máquinas vivientes como tal, los autores señalan la necesidad de entender que las máquinas autopoiéticas carecen de objetivo alguno, y ya que son autocontenidas, a diferencia de las máquinas tradicionales, las máquinas autopoiéticas poseen todos los recursos posibles para reproducirse, ser autónomas y adaptarse a las perturbaciones externas. Ellos definen entonces una máquina autopoiética de la siguiente manera. Una máquina autopoiética es una máquina organizada como una red de procesos de producción de componentes que, a través de sus interacciones y transformaciones, continuamente regeneran y realizan la red de procesos que los han producido, y la constituyen como una unidad concreta en el espacio en el que ellos, o sea, los componentes, existen, especificando el dominio topológico de su realización como tal de una red. En el caso de los seres vivos, esto se puede observar en las células. Los seres vivos son redes de producciones moleculares en las que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red que las produce. A continuación veremos un video de un médico que explica de manera más sencilla el concepto de autopoiesis. I had some ideas about
the nature of sentience, and the leading theory as to where sentience happens in the world. Some people say, oh, you need a brain. Some people say, oh, you need a nervous system. But a major viewpoint, first put out by two fellows from Chile named Maturana and Varela, their theory of what defines life is called autopoiesis. And they define life using this approach that says something is alive that has a bounded structure, that has a porous membrane dividing inside and outside, that there are processes of sensing what's outside, integrating that information, processing it, and then responding. And everything that's alive does that, whether it's a single-cell organism or something as complicated as us or whales or dolphins or elephants, or ecosystems, potentially, although whether it extends to a planet, for example. They weren't sure about that. I'm not sure about that, but it's an interesting one. Para finalizar el video en el que trabajamos el tema de Silicon Valley y la comparación con los libros vistos para el grupo 1, voy a explicar de forma rápida y haciendo la unión con el tema de Silicon Valley, el libro de Introducción al Pensamiento Complejo, escrito por Edgar Morin en 1994. Esto lo voy a hacer ya que el libro es una unificación de textos escritos en 1960 que tienen como base la teoría de la información, la cibernética, la teoría de sistemas y autoorganización o autopoiesis como bases para la complejidad. Esto quiere decir que el libro nos puede llevar tanto las ideas tratadas en nuestros dos libros explicados por mis compañeros, como cómo se puede llevar esto a la realidad de Silicon Valley. El primer tema visto en el libro habla sobre la inteligencia ciega, en donde vemos paso a paso cómo el raciocinio se crea en el siglo XVII por Descartes, en donde vemos que toda la ciencia empezó como una separación entre la física, la biología y las ciencias humanas, y donde se trataba de explicar cómo todo lo que vemos en la realidad está llevado a una simplificación de esa misma realidad. Esta simplificación lo que busca es dar una explicación de la realidad de forma sencilla para que la gente lo entienda, para que no quede alguna idea suelta y pueda continuar la investigación. Esto nos llevó a un problema bastante grande, y es que no existe una relación entre las ideas que se crean y el raciocinio que tenemos con las formas humanas de ver el mundo. La ciencia ahorita que está sucediendo nos lleva a nosotros solamente a construcción de la idea y no de una profundización en el ámbito humano. Esto en Silicon Valley se puede ver en las épocas actuales, en las que mucha de la información que se trata allá es muy maltratada, en donde lo importante es cómo construir dinero, cómo conseguir dinero para poder sustentar una vida allá, ya que es bastante caro en California, sobre todo en esa área, como se explica en el libro, y cómo podemos nosotros tratar de ingresar a ese ámbito sin necesidad de conocer el ámbito humano que existe alrededor de toda la zona. La segunda parte del libro habla del diseño y diseño de complejos. Aquí se habla tanto de la teoría de sistemas, de cómo se generan, que por qué están hechos así, que es el tema que ya habló mi compañero, y cómo nosotros no podemos tener un sistema cerrado, cómo nosotros necesitamos que la información sea organizada, sea distribuida, sea seleccionada, y cómo nosotros podemos tener una forma justa de llevar a una autoorganización de la información. ¿Sí? Aquí vemos que necesitamos entonces llevar a una ciencia nueva, ya que los humanos y las ideas son tratadas en la ciencia clásica como objetos y no como razones humanas. La ciencia nueva explica que necesitamos una modificación del concepto de la ciencia actual. Necesitamos cambiar la forma en la que pensamos para crear una unificación de ciencia en la que se pueda tener en cuenta
tanto a las personas como a sus ideas, y tanto esas ideas como ciencia, como su trasfondo en el ámbito humano, para que se hacen de forma humana y no simplemente como ciencia e ingeniería. Vemos entonces que necesitamos un cambio de paradigma que nos lleve a esa transformación. En Silicon Valley de nuevo vemos que muchas de las formas de desarrollo que se ven allá no son desarrollo necesariamente humano, ya que existe una marginación a las personas que no tienen un estrato alto, porque para ellos es mucho más difícil de vivir. Eso quiere decir que el desarrollo que se dio allá solo sirve para algunas personas y no se tuvo en cuenta el factor humano al momento de llevar ese desarrollo. El tercer capítulo habla del paradigma de complejidad, en donde nosotros vemos que cada uno cumple un rol específico en cierto ámbito de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene varios roles sociales, de acuerdo a dónde está, quién es, con quién comparte y etcétera. Vemos entonces que este paradigma nos lleva a una simplicidad que nos obliga a tratar cada uno de nuestros seres como uno separado, cuando no es cierto. Nosotros somos una construcción de una autoorganización que se dio hace mucho tiempo y que nos lleva y necesitamos interiorizar en nuestra razón que somos una unificación pues de ideas, de comportamientos, de razones, etcétera. Vemos entonces que necesitamos diferenciar lo que es la complejidad y la completud. Este tema me parece interesante en Silicon Valley, ya que para ellos es importante encontrar una completud en la información y cómo llegar al conocimiento completo, pero esto nunca va a ser suficiente y nunca se va a lograr. La complejidad nos dice que jamás podremos tener la información 100% de una idea. Vemos entonces que existe una diferenciación entre la forma de pensar, de cómo se asocian los pensamientos y de cómo se explican esos pensamientos. Y esto explicado en Silicon Valley es que cada una de las personas que está allá tiene una forma diferente de pensar, pero no se ha tenido en cuenta para las empresas que trabajan allá, porque lo que buscan como empresa es una finalidad única y específica. Vemos entonces que para la complejidad todo está en parte que está en el todo, o sea que cada sistema debería ser explicado desde cualquiera de sus partes, ya que cada sistema complejo es una unificación de sistemas complejos. Y también por último vemos en el capítulo de la complejidad y la acción cómo se relacionan los temas de complejidad y de acción de máquinas vivas o no vivas en el ambiente laboral. Esto me gusta tratarlo en el ambiente de Silicon Valley en cuanto a las ideas que se venden allá, ya que antes pues esa zona que empezó como una forma de crecer las ideas, de crecer la tecnología, pero ahora lo que se vende es información y la persona que vende información tiene que saber cómo las demás personas razonan. Es importante que nos humanicemos más y que allá en Silicon Valley se dé más esa humanización.